El Sahel en llamas. Níger, Mali y Burkina Faso. Hola a todos, soy Francisco García Campa y esto es Velum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy viajamos al Sahel para saber lo que está sucediendo en los tres países que dieron un golpe de Estado, podemos decir, prorruso, e instauraron los servicios de la Wagner como un método para acabar con el yihadismo. Vamos a ver si optaron por la mejor opción o es una opción que lleva al caos. Por ejemplo, en el caso de Níger, el último país que dio un golpe de Estado, los rebeldes Tuareg, que habían llegado a un acuerdo de paz con el anterior presidente, se levantan en armas y crean el caos en el norte del país. Esto y mucho más lo vamos a hablar hoy con nuestro amigo Mariano Méndez Rudilla, que nos contará un poco sobre el Sahel, un tema que conoce en profundidad gracias a su novela que nos va a hablar de ella. Y nada más, como siempre, os digo y os pido, si os gusta este programa, dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal. También recordad que tenéis otro canal que se llama Velum Artis Historia Militar, donde podéis conocer las raíces de todos los problemas, porque al final todo viene de la historia. La historia no justifica nada, pero lo explica. Empezamos. Hola Mariano, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Vamos a tratar un tema que conoces en profundidad de tu novela La Fuerza K, que estoy buscando la carátula, cosas Sí, del directo. Aquí está, Fuerza K, aquí lo tenemos, una novela de espías y soldados, ¿no? sí, es una novela que trata, bueno, que se desarrolla en Mali, o sea que hay una parte importante de lo que vamos a ver hoy. Quien la lea verá que digamos que se desarrolla en ese contexto, que muchas de las cosas que se explican en la novela también se desarrollarán hoy, pero evidentemente es una novelización, no me Mm. salía, de una situación que se desarrollaría en Mali y que tendría que intervendrían eh, grupos separatistas tuaregs, las Fuerzas Armadas Españolas y el Centro Nacional de Inteligencia. Pero algunas de las cosas que vamos a hablar hoy realmente salen ya en la novela, incluso algunas de las cosas que una vez publicada la novela están sucediendo, que no me lo esperaba, pero sí, la verdad es que muy interesante, la Hay verdad es que muchas muy cosas que interesante. el que sabe sobre historia y conoce la actualidad puede predecir fácilmente el futuro. Es algo que suele ser blanco y en botella suele ser leche. A veces puede ser horchata, pero no suele ser tan blanca, ¿no? Es un poco más oscura. Pues, No sé, no sé si predecir, pero digamos, por lo menos saber la línea por donde se va. Eso ya es bastante, ya es bastante. Bien, pues como has comentado, pues vamos a hablar de una región del Sahel, concretamente del Sahel occidental, que ocupa tres países fundamentales, como son Mali, Burkina Faso y Níger, y que últimamente están mucho en los medios de comunicación y que en España, que era una zona territorial de África que era muy poco conocida, actualmente se están dando a conocer, sobre todo a los que estamos interesados en estos temas de una manera bastante casi diaria, casi diaria. Bien, yo comenzaría por situarnos, por lo tanto, a hablar de hay geografía. que recordar una cosa, que lo que Sí, estamos hablando aquí, alguno le dirá, esto no me importa nada. Esto sí importa mucho a España porque cualquier presión migratoria en estos países que tienen una demografía cada vez más con más hijos puede afectar también a nuestra, bueno, digamos, a nuestra seguridad, no, pero sí a nuestras presiones demográficas. Es decir, ahora mismo en Canarias, de Mauritania, que es un país del Sahel, sí. llegan miles de personas a Canarias, ¿no? Pues claro, esto afecta. Pensar que es importante para nosotros si tenemos una presencia militar y de servicios de inteligencia, por ejemplo, en la zona, y evidentemente diplomática, porque nos interesa por temas de seguridad, nos interesa por temas de inmigración, nos interesa por temas de tráfico ilícitos de todo tipo y nos interesa también por temas económicos. O sea, es una región para nosotros. Dentro del plan del Ministerio de Asuntos Exteriores español está lo que se llama la línea de frontera avanzada,
que es muy interesante y que explica la posición española no solamente en esa zona, sino que abarca desde Senegal hasta Mauritania y toda la parte del Sahel que vamos a hablar hoy. Mm. Por lo tanto, sí, es muy importante para nuestros intereses, para los intereses de España. Como comentaba, lo primero que tendremos que hacer es situarnos y es hablar de la geografía. Comentar, si puedes poner el Ya primer está mapa. puesto, ahí está la franja del Sahel, sí. Correcto, pues se ve que va desde la zona, desde Senegal y Mauritania hasta la zona hasta Eritrea y Sudán. Por cierto, que nosotros vamos a hablar del Sahel occidental. Y si pones el segundo mapa, que es del tema pluviómetro, es muy interesante porque también es bueno que, si es posible, la gente se quede con ese mapa, porque explica mucho de lo que vamos a comentar hoy. Vamos a explicar mucho. Por cierto, la palabra Sahel. Sahel, para quien no lo conozca, es una palabra árabe que significa orilla, costa. ¿Por qué? Como vemos en ese mapa, sería la franja que estaría entre medios del Sáhara, desierto en árabe, y la zona donde llueve más, que es en la zona del trópico, del Ecuador, unas zonas donde llueve más del planeta. Por lo tanto, la zona de Sahel sería la orilla, la costa, que dividiría un sitio y otro. Y es muy interesante tenerlo en cuenta, porque en esa zona que viven muchos millones de personas y divide de una manera brutal, económicamente y de estilo de vida y políticamente, una zona y otra. Y eso es lo que vamos a comentar hoy, ya veréis cómo es muy interesante. Yo creo que deberíamos empezar por Mali, creo que sería lo más interesante. Y para empezar voy a dar unos datos, porque es bueno situarnos, tener unos datos de lo que es el país, para después entrar en una cronología de lo que ha ido pasando en los últimos años para llegar a la situación actual. Ese es más o menos el programa por cada país que vamos a hablar. Por lo tanto, empezaremos con unos datos de Mali. La población de Mali es predominantemente rural. El 68% de la población vive en el campo y entre el 5 y el 10% es nómada. Más del 90% de la población vive en el sur del país, especialmente en Bamako, que es la capital y que tiene 1 millón de habitantes. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado en el mapa ese que se veía pluviómetro, que sería la zona de lluvias y la zona más seca. La mayor parte de la población vive en la zona sur. La zona norte es donde viven los tuaregs, conocidos por los hombres de azul, que son los ¿no? nómadas de toda la vida que hemos conocido, que van de azul. O sea, allí viven los tuaregs. Entonces se hacían las caravanas antiguamente de esclavos, de especias y de muchas otras cosas. La tasa, y es importante tenerlo en cuenta, Mali son 20 millones de habitantes. La edad promedio de ese país son 16 años. La edad promedio en España son 44. Claro. La diferencia, ya vamos empezando a tener datos y viendo algunas consecuencias. Por cierto, la tasa de nacimiento por mujer es de 7 hijos. En España, 1, poco. Sí. Poco. Y en algunas zonas ni uno. Y eso vuelve a explicar algunas cosas. Mali es una sociedad, un país multiétnico en el que predominan sobre todo los bambara, los peul, los fulani y los tuareg. El idioma oficial en Mali es el bambara. Hay una cantidad inmensa cantidad inmensa. Se dice que hay más de 40 idiomas en el país, pero predominan sobre todo en lo que es el bambara, que es el idioma que, digamos, conoce la mayor parte del país, pero también utilizan lenguas como, por ejemplo, la zona de los tuareg, la zona mitad norte de Mali, se utiliza el songhai, se utiliza el árabe y se utiliza el tamasek, que es el idioma de los tuareg, y el tifinagh, que es su modo de escritura. Hay que tener en cuenta también que el 80% de la población en Mali es musulmana suní. Aproximadamente el 10% de la población es cristiana, 2/3 católica y el otro tercio protestante. Y el 10% restante corresponde a creencias animistas, tradicionales o indígenas del país. Más datos.
El 80% de los trabajadores son empleados en la agricultura y en la ganadería, mientras que el 15% restante lo hacen sobre todo en el sector servicios. En Mali no hay grandes industrias y dependen del exterior para la exportación de sus recursos. Recursos que sobre todo son minas de oro, de fosfato o de caliza o de otras. ¿En manos de quién están estas empresas? En manos extranjeras. De hecho, la mayor parte de los recursos del Estado son de estas minas y están en manos extranjeras. Otra información que nos da la situación en la que está el país. Y un dato realmente alarmante. En 2022, la renta per cápita en Mali era de 858 euros. Perdón, 858 dólares. 258 dólares. En España, en la misma época, 29.128. Alguien rápidamente caerá en la cuenta de por qué vienen a Europa. La explicación, empezamos a obtener estos datos. Vamos a hablar de las Fuerzas Armadas malienses. Las Fuerzas Armadas malienses disponen a día de hoy de unos 21.000 efectivos, 19.000 en el Ejército de Tierra y unos 2.000 en la Fuerza Aérea. A ellos hay que sumar otros 20.000 entre la Gendarmería, la Policía y las milicias armadas de autoprotección. Y eso hay que tenerlo también en cuenta. Esto se divide aproximadamente en unos 11 batallones, y del Ejército de Tierra me refiero, por supuesto, unos 11 batallones con material diverso, pero bastante moderno para la... De hecho, el ejército maliense, de los 3 países que vamos a hablar ahora, es el ejército mejor formado y armado, el de los 3. ¿Por qué? Pues por lo que tú acabas de decir, porque desde el año 2012 o 2013, en que hay presencia extranjera, se ha producido un incremento brutal en cuanto al entrenamiento de todas las unidades del ejército maliense. Tanto es así que eso explica por qué en aquella época los tuaregs y los terroristas ganaban tanto terreno y de manera tan rápida. No estaban preparados. A partir del... Sí, ahora hablaremos de ello. Y es importante, por ejemplo, se dan también curiosidades, como por ejemplo, yo me enteré la semana pasada de que los tuareg habían hecho una exhibición de armamento y había 4 carros T-54 T-55. Fue mi sorpresa, porque la información que yo tenía es que en Mali no había carros de combate. Claro, eso evidentemente los tuaregs la han tomado porque han entrado en guerra desde hace unas semanas, han entrado en guerra nuevamente con el gobierno de Mali, como ahora veremos, y han tomado algunas posiciones del ejército maliense en el norte. Las han tomado y evidentemente se han quedado con todo el armamento que había allí. Y están tomando la MINUSMA, que es la misión de Naciones Unidas para Mali, también se está retirando y las están tomando esas posiciones. Pero bueno, vamos a ver la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea cuenta con aviones Super Tucano brasileños y L-39C Albatros. Aviones que a lo largo de todos estos años han entrado en combate y algunos de ellos incluso últimamente han sido derribados. Y esos aviones han sido repuestos con ayuda de los rusos. Los rusos han ido enviando aviones a Mali y algunos de ellos últimamente parece ser que fue derribado. De hecho, se decía que los terroristas del Jenim, que ahora hablaremos, son Al-Qaeda, para entendernos, habían destruido un avión en una pista en la zona norte de Mali. ¿Cuáles son las fuerzas que se oponen al gobierno de Mali? Las fuerzas que se oponen son grupos terroristas, como el Estado Islámico, como Al-Qaeda, grupos terroristas y no terroristas, como el Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad. Azawad es el nombre que los tuareg le dan a la zona norte, que ellos piden la independencia de ese territorio. Pero también cuentan los malienses, y esto veremos que todos estos enemigos que estamos viendo para Mali se repiten en los dos países que vamos a tratar igual. Pero también tratan y tienen muchos problemas con bandidos y con traficantes de seres humanos, traficantes de drogas, traficantes de todo por esa zona. Bien, vamos a hablar un poco, ahora vamos a entrar directamente en la cronología de la situación. En 2011 sabemos todos que se produce la intervención en Libia y la caída de Gaddafi. Recordemos que en Libia en aquel momento, y formaban parte del ejército libio,
había una parte importante de tuaregs. Esos tuaregs, cuando cae el gobierno libio, retroceden a sus zonas propias, que es en el sur de Libia, pero muchos se van con armas y pertrechos, se huyen directamente al norte de Mali. Y en el norte de Mali están los tuaregs, está el Movimiento Nacional de Liberación del Azawad, que históricamente ha pedido la independencia de ese territorio y que incluso habían en los años 90 y principios de los años 2000 habían provocado revueltas para pedir la independencia. Revueltas que fueron sofocadas a sangre y fuego por los gobiernos y más o menos de tanto en tanto también había negociaciones. Con la llegada de ese armamento se empiezan a crear unos grupos terroristas que apoyados por Al-Qaeda, grupos de todo tipo que se fueron separando, a lo largo de los años se van separando, uniendo y que al final todos tienen el mismo objetivo, pero las luchas de poder internas y luchas por diversos, digamos, ¿cómo diría yo? Obtener recursos, financiarse y vivir del tema, porque algunos viven de ello, Sí, sí. y terror. Pues empieza la lucha contra el gobierno de Mali. El gobierno de Mali, que como hemos visto, no está preparado. El gobierno de Mali no está a la altura de la situación, cae rápidamente y los tuaregs y el Movimiento Nacional de Liberación del Azawad avanzan, pero hasta de una manera brutal. Conquistan toda la parte territorial de lo que es el Azawad, la mitad norte de Mali, para situarnos un poquito más del sur, pero bueno, para situarnos. Y hasta que los franceses ven que o intervienen o el país caerá en poder de grupos terroristas. Hubiera sido una antesala de lo que pasó después en Irak o en Siria. Hubiera sido una antesala, pero intervienen los franceses para que eso no se produzca. Los franceses detienen el avance, de hecho empiezan a retroceder los grupos terroristas, evidentemente no estaban preparados para luchar contra un ejército como el francés. Por lo que parece y lo que he leído, la intervención de los franceses no pasó nunca de 3.000 hombres aproximadamente. O sea, más o menos es esa la cantidad. Pero claro, es que los otros eran grupos que no estaban preparados para luchar ni muchísimo menos contra un ejército, digamos, convencional. Estaban preparados para la lucha de guerrillas como mucho. Sí, sí. Terrorismo y lucha de guerrilla. De hecho, Francia, bueno, tuvo que luchar de maneras que no tenía pensado. Hay una escena de carros de carros blindados, no vehículos blindados, no carros, vehículos blindados en posición circular como Sí, sí. en Rusia en los años de la Segunda Guerra Mundial o en el oeste, ¿no? Las vagonetas. Y algo más llamativo es en mitad del desierto tuvieron que hacer fortificaciones de arena tipo baluarte con baluartes para evitar las cargas de los pick-up Correcto, pero y demás. pero eso ya sería posteriormente Sí, 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 no, fue ya una vez que están desde el 2013 en la ocupación, digamos, correcto. en la misión de intervención, sí, sí. Correcto, una vez asentó, cuando ya el ejército francés ya había conquistado, por decirlo, para entendernos, todo Mali, Mm. claro, los grupos terroristas empezaron a actuar como grupos terroristas. Claro, empezaron a actuar contra grupos que estaban, o contra bases, empezaron a actuar contra grupos que estaban en el pleno desierto realizando operaciones, claro, realizando emboscadas, la típica acción de guerrilla. Pero claro, eso fue posterior. Claro, a partir de entonces, los franceses y la ONU piden una intervención en la zona para ayudar a consolidar el Estado, consolidar lo que es la zona. Y para esto yo creo que es importante tener en cuenta algo para que nos entendamos. Y es que estos tres estados son estados, pero son estados muy débiles. Apenas cuentan con una infraestructura estatal como propiamente dicha, como la entendemos nosotros. Son sociedades en las cuales el Estado predomina sobre todo en las grandes ciudades, pero en el resto del país, excepto la policía, excepto algunas unidades armadas, no son como nosotros los entendemos. El Estado apenas cuenta, porque el Estado apenas no recauda impuestos, no tiene presencia ni está ni preparado para realizar una acción de ese tipo. Son estados muy débiles y los que predomina, sobre todo, la relación tribal, lo que predomina las jerarquías, las oligarquías, los que predomina
ese tipo de acción más que un Estado fuerte y asentado sobre el territorio. Bien, avancemos. En el año 2020, se producen unas elecciones parlamentarias entre marzo y abril, y en ese año, y claro, se presentan un presidente, Ibrahim Keita, y gana las elecciones. Esas elecciones son contestadas desde el primer momento por la oposición, por la ciudadanía, y empieza a ser reprimida la ciudadanía a partir de ese momento. De hecho, el, el- el jefe de la oposición es encarcelado. Eso lleva en un momento dado a que se dé un golpe de Estado. En el año 2020, una serie de militares, encabezados entre otros por Assimi Goïta, dan un golpe de Estado en Mali y toman el poder. Dicen que van a devolver el poder al pueblo, que va a haber unas elecciones en el futuro, y crean un gobierno interino encabezado por Banadou, que es político, es militar, es miembro incluso del ministro de Defensa, pero este señor, Banadou, eh, nombra como vicepresidente a uno de los líderes del golpe, al que hemos comentado, al coronel Assimi Goïta, y empieza a no hacer nada, simplemente a sentarse él en el poder, a buscar la manera de quitar de en medio a los militares, a los militares que han dado el golpe y que podrían estar en contra de él, para asentarse en el poder y seguir como lo de siempre. Porque es duro lo que voy a decir, pero en estos países una forma de obtener una buena economía personal, una buena manera de subir socialmente es a través de los golpes de Estado. Sí, sí, claro. Es muy duro decirle una cosa como esta, pero es la realidad. Y quitas Es el la puesto realidad. a los otros, claro. Y veremos que esto es exactamente lo que ha ido pasando en otros sitios, como veremos posteriormente, por ejemplo, en Níger. Bien, viendo la situación en la que está el país, viendo la situación en la que está la situación política, Assimi Goïta decide en el año 2021 volver a dar un golpe de Estado. Y da el golpe de Estado y se pone él como a la cabeza del régimen que toma el poder. Bien, este señor, que había estado, es joven, relativamente joven, que está bien preparado, tiene una imagen diferente de cara a la población. La población le cree, la población está con él. ¿Por qué? Porque hay una desafección de la población hacia el régimen y hacia la acción extranjera, que está viendo que después de 8 años el terrorismo sigue igual, las medidas de seguridad siguen igual, que no hay avances y que las élites de alguna manera ven que esto no puede seguir así. Por lo tanto, las élites y el pueblo apoyan desde un primer momento el golpe de Estado de Assimi Goïta. Assimi Goïta lo que busca desde un primer momento es asentarse en el poder. Dice que van a hacer las elecciones, pero las elecciones que estaban previstas para el año 2022, él dice que en el 2024, y en el 2024 Ya que ya, estamos ya en 2025. exacto, ya que estamos en el 2025. Y una de las acciones que busca es asentarse abusando o apoyándose en lo que es el nacionalismo y el recuerdo a la colonización. Para ello busca un culpable, la típica excusa de siempre, buscamos un culpable fuera para echarle la culpa. ¿Y quiénes eran ellos? Pues evidentemente Los los franceses. franceses. Los franceses son los que tenemos más cerca, sabemos lo que hicieron en el país antes de la independencia, y hay que buscar un culpable. Buscamos el culpable que los franceses, hay que echar a los franceses. Cuando no hay bastante con los franceses, que hay que dar un paso más. Se echa a la ONU. Y en estos momentos todavía está retirándose la ONU. Y seguramente el siguiente paso será echar a los demás grupos, como por ejemplo a la EUTM, que son los europeos que estamos allí ayudando a Bueno, formar a no, los... en Mali ya sí, o sea, en Níger, donde dieron orden de. No, es en Níger, donde dieron orden de expulsión de todos, sí, yo creo que fue en Níger. Sería Níger. Mm. Y claro, esto es Mali. Claro, evidentemente, a partir de ese momento, Assimi Goïta, el coronel que dio el golpe de Estado, por otro lado, busca apoyos. ¿Y a quién los busca? Pues el primero que se le ofrece, evidentemente, es Rusia. Rusia decide, oye, esta es una buena manera de entrar en un territorio, digamos, de la órbita europea, de la órbita occidental, y es una manera de que nosotros entremos allí. Empezamos a enviar grupos, para empezar, como Wagner,
para apoyar al gobierno de las Fuerzas Armadas de Mali para luchar contra el terrorismo. ¿Pueden hacer algo los Wagner? Evidentemente no. Si no ha hecho nada 3.000 hombres franceses, 3.000 tropas de los franceses, evidentemente los Wagner, que serán cientos, como muchos 1.000 hombres, no serán más, pues evidentemente harán menos. Eso sí, lo harán de una manera en Más que bestial. más radical, vamos a decirlo así, más radical. No, no, bestial, porque yo oí cosas muy fuertes ahí en Sí, algunos sí, países. pero la realidad es que en Mali, la situación no ha ido a mejor. La No, no. situación ha ido a peor, porque hay zonas en que desde hace unas semanas el Movimiento Nacional de Liberación del Azawad, que en el año 2015, cuando se vio que iban a perder la guerra, llegó a un acuerdo con el gobierno de Mali para, digamos, que dejaran la zona norte de Mali en manos de los tuaregs, sin entrar Sí, como una en guerra, autonomía, una especie de autonomía. una especie de autonomía, sin ser así, pero una especie de autonomía. Pero claro, eso han visto ahora que los Wagner y el gobierno y las Fuerzas Armadas de Mali están entrando en el norte a saco. Ellos han aprovechado también, los tuaregs han aprovechado la ocasión, viendo que la situación como les está yendo al gobierno de Mali, para entrar en guerra. Y desde hace unas semanas han entrado en guerra con el gobierno de Mali. Y están avanzando, los tuaregs están avanzando. ¿Por qué? Pues porque lo que estábamos comentando, porque la presencia de las Fuerzas Armadas malienses en el norte es mínima. Cuando ellos han perdido el apoyo de la población, que la población en su mayor parte es tuareg, pues evidentemente se han visto encerradas en las bases y algunas bases se han ido retirando y otras las han ido tomando los tuareg. Por lo tanto, la situación, hemos hablado de Mali, ha ido a peor. Hablemos ahora de Burkina Faso. Y si puedes poner el mapa para que la gente se pueda situar. Estoy poniendo una foto de los rebeldes en Suspicaba. Sí. Mientras busco las Como imágenes. Como hemos hablado de Mali, vamos a hablar también de Burkina Faso. Vamos a dar unos datos de Burkina Faso. Bien, su población presenta la siguiente composición étnica. Musi, Guronsi y Lobi son las tres principales etnias que hay en Burkina Faso. El idioma oficial del gobierno y de los negocios es el francés. Sin embargo, solo el 15% de la población lo habla de forma habitual. En Burkina Faso se hablan 59 idiomas nativos. Y el más común, el Mosi, lo habla aproximadamente el 50% de la población. Cuenta con una renta per cápita de $825 en el año 2022. Y con una población por debajo del umbral de la pobreza superior al 40%. La agricultura y la ganadería representan el 27% de su Producto Interior Bruto y dan trabajo al 92% de la población trabajadora. Burkina Faso cuenta con una población de unos 20 millones y medio de habitantes. La población se encuentra concentrada en la zona sur y centro del país, por la geografía y el clima, lo que hemos comentado anteriormente. La esperanza de vida es de 62 años, siendo la edad promedio de la población de menos de 17 años. El promedio de hijos por mujer es de 6. En Burkina Faso se profesan las siguientes religiones: el Islam, el 63%, el catolicismo, el 20%, religiones africanas tradicionales, el anamismo, el 99%, y el protestantismo, el 6%. O sea, 99 de ¿Perdón? ¿Qué dijiste de animismo? ¿Cuánto? El animismo, el 9%. Ah, vale, vale, entendí el 99. Dije, no me cuadran No, los pues, porcentajes. yo he equivocado. No me cuadran. 6% Islam, católicos 20%, animismo 9% y el protestantismo el 6%. Hablamos de las Fuerzas Armadas. Esto es para darnos una idea de cómo está el país, de la situación en la que está el país. Las Fuerzas Armadas cuentan con 10.000 efectivos. 6.400 en el Ejército de Tierra, 600 en la Fuerza Aérea y el resto en la Gendarmería. El Ejército de Burkina Faso está mal preparado y mal equipado. Cuenta con material francés antiguo. Estamos hablando de muchos que nos siguen recordaron los AML-60, los AML-90. Esas son sus armas, digamos, que las que suelen utilizar. Apenas cuentan con artillería. Dice que unas 20 piezas de artillería de 105 milímetros y unos pocos morteros y lanzacohetes. Y la Fuerza Aérea solo dispone de algunos helicópteros artillados rusos Mi-35.
Como hemos comentado anteriormente, las fuerzas opositoras son el terrorismo, el Estado Islámico y Al-Qaeda. No es Al-Qaeda, es el Jenin, el grupo de apoyo a los musulmanes y a los musulmanes. Los tuaregs y bandidos y traficantes. Es interesante tener en cuenta todo esto. Es interesante saber todo cómo está el país para que nos hagamos una idea de por qué se producen algunas cosas en algunos países. Bien, vamos a hablar de la cronología hasta llegar hasta hoy. En el año 2020, dada la situación, recordemos que desde el 2012, 2013, cuando se produce lo de Libia, esto empieza a prodigarse no solamente por Mali, sino por todos los países de la región. Níger y Burkina Faso son los principales, pero también llega hasta Sudán y otras partes, incluso Chad. Pero veremos que en el año 2020, en una situación económica desastrosa, entre otras cosas por temas de sequía, a nivel económico, pero también de seguridad, por los problemas que tenían con el territorio, o sea, con el terrorismo. Hay que decir que en esos momentos, en el año 2020, el 40% del territorio de Burkina Faso no estaba en manos del gobierno, no estaba en manos del Estado. Estaba en manos de bandidos, traficantes, terroristas, de todo tipo. Esto hay que entenderlo en los programas que tengo hechos. Ay, perdón. Sí, en los programas que tengo hechos sobre el Sahel, es el tema de que como el Estado no hay presencia, cualquier organismo o ente que haga justicia, un poco de sanidad, un poco de educación, aunque sea en una madraza salafista, es visto por la población como una esperanza. Eso hay que entenderlo siempre desde esos puntos de vista. Sí, sí. Bueno, mira, tocando mi novela, verán los que la lean cómo se financiaban. Yo creo desde la nada, bueno, desde la nada no. Un grupo terrorista, desde el Movimiento Islámico de la Zagua, que es contra el que combaten las Fuerzas Armadas Españolas y el Centro Nacional de Inteligencia, y verán los que lean la novela cómo se financian. Pero la manera de financiarse no es que no me la he inventado. Mis novelas intento buscar la mayor cantidad de información posible para que la gente pueda seguirla con cierta, digamos, realidad, teniendo en cuenta que evidentemente una novela, por definición, es ficción. Sí, sí. Pero bueno, verán una manera cómo se financian por la zona algunos grupos terroristas y cómo algunos otros países de Oriente Medio, por ejemplo, meten dinero en esos países porque quieren influir. Pero estamos hablando desde Turquía, Arabia Saudí, a Qatar, a Emiratos, a un montón de países que están intentando influir y una manera es, pues bueno, yo meto dinero en la zona para que se construyan colegios, para que se restituyan las mezquitas, etcétera, etcétera. Y esa es una manera de invertir en estos países, en los tres que estamos hablando. Bien, ante esa situación como comentaba, en el año 2020, de inseguridad, de falta de situación económica extrema, se produce un intento de golpe de Estado en la cual, se produce en el año 2022, se produce un golpe de Estado contra el gobierno de Roch Kaboré. Tengo que mirar el nombre porque es un poco difícil. Roch Kaboré era el presidente elegido democráticamente. Y cuando decimos democracia hay que ponerlo entre muchas comillas. En estos países la democracia hay que ponerla entre muchas comillas. Pero es así, pero había sido elegido. Y en el año 2002, en enero, el ejército da un golpe de Estado. Da un golpe de Estado y es rápidamente apoyado. Y se ve rápidamente en las crónicas, se ve en los medios de comunicación, cómo el pueblo apoya directamente a los que han dado el golpe. Lo apoyan, porque ven que la situación en la que están no funciona, no sirve, no hay seguridad. Los medios económicos de subsistencia cada vez van a menos. Hay una parte del territorio en la que no se puede ir porque están totalmente controlados por los terroristas y por otras etnias. ¿Y
¿Qué hace la población? Pues rápidamente apoya al general Damiba, que es el que en enero da un golpe de Estado para que esto cambie. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que rápidamente el general Damiba lo que busca, lo que rápidamente se ve, y estamos hablando en pocos meses, es que él va a lo suyo. Que él lo que busca es sus propios intereses, no busca los intereses del Estado. ¿Qué pasa entonces? En septiembre de ese mismo año, 2022, estamos hablando del año pasado, en enero dan un golpe de Estado, en septiembre vuelven a dar un golpe de Estado. Y esta vez lo da el capitán Ibrahim Traoré, un capitán que es el responsable de las fuerzas especiales de Burkina Faso, un hombre joven, Joder. preparado, que a mí, si no recuerdo mal, incluso había estado en Francia y incluso si no recuerdo mal, en Estados Unidos, con experiencia sobre el terreno en la lucha contra el terrorismo, y da un golpe en septiembre porque ve que la situación no va a cambiar. Nuevamente, Ibrahim Traoré vuelve a tener el apoyo de la población, el apoyo de parte de las élites. Cuando hablamos de élites, estamos hablando sobre todo de la capital, de los que mueven algunos intereses económicos, algunas, digamos, medios también culturales, y obtiene ese apoyo. Pero rápidamente también el señor o el capitán Ibrahim Traoré hace lo mismo, ve que está funcionando la situación en Mali y hace lo mismo. Vuelve a echarle la culpa a los franceses. Vuelve a buscar el apoyo de la población porque ve que él no puede solucionar la situación y tiene que asentarse en el poder. Para eso busca el nacionalismo. Se apoya en el nacionalismo frente a lo que al colonialismo y sobre todo a los que tienen más cerca. En esos momentos, nuevamente, franceses. Y aquí hay, en estas manifestaciones de septiembre del 2022, ya empieza a haber banderas rusas en las manifestaciones. Un tema... Claro, es que los rusos también aprenden de la situación. Recordemos que ya en el año 2022, a diferencia de lo que había pasado en Mali, ya estamos en la guerra de Ucrania. Por lo tanto, aprovechan la ocasión siempre que pueden para extender su influencia en la zona, para poner más en un brete a los occidentales, y es una manera. Rápidamente se acercan a Brahim Traoré. Brahim Traoré les abre los brazos y les abre las puertas del país para que entren, para que consigan ese apoyo de Rusia. Y empiezan a pedir que se vayan los franceses, y los franceses se tienen que ir. Pero se tienen que ir también, de hecho, esta misma semana, si no recuerdo, fue ayer, varios gendarmes, porque hace un par de semanas, si no recuerdo, la semana pasada o la otra, expulsaron directamente a los diplomáticos franceses. Y hoy iba una delegación de 3 gendarmes franceses y no los han dejado pasar del aeropuerto, por las puertas del aeropuerto. Les han dicho que se vayan del país. Iban a recoger cosas de la embajada o a hacer, no sé, lo que hicieran en la embajada. No los han llegado ni a dejar entrar. Simplemente les han dicho que se vayan. Por lo tanto, hemos dicho, en Mali la cosa no cambia, la cosa ha ido a peor. Y en Burkina Faso la cosa no cambia, la cosa ha ido a peor. Porque desde que se fueron los franceses, desde que dio el golpe de Estado Ibrahim Traoré, la situación no ha cambiado. Y no es porque se fueron los franceses, es que es imposible que funcione tal como está planteada la situación. Vamos ahora al tercer país. Vamos a hablar ahora de Níger. Ahora estoy yo poniendo fotos de Burkina Faso. No, Ahora a Níger, no pasa nada. Vamos a hablar. Bien, nuevamente vamos a dar primero datos para que los que nos escuchen sepan en la situación en la que está el país. Antes de hablar de la secuencia cronológica que nos ha llevado a la situación actual. Bien, Níger cuenta con unos 18 millones de habitantes. La composición étnica del país es de unos 55% de la tribu Hausa o de la etnia Hausa, un 25% Zarma y un 9 y pico por ciento de Tuaregs. El 8,5% Peul y Fulani, mientras que el resto pertenece a minorías como los árabes, Burna o los Tubu. El idioma oficial es el francés, aunque solo lo habla una pequeña parte de la población, concentrada prácticamente en su totalidad en Niamey, la capital. La principal lengua vernácula es el Hausa.
que sirve de lengua franca entre los distintos grupos étnicos y es hablada como idioma materno por el 60% de los nigerinos. La mayor parte de la población se encuentra en el tercio sur del país debido a la geografía y el clima. Una vez más, en los tres países pasa exactamente lo mismo. Es muy a tener en cuenta. El promedio de edad son 15 años y el promedio de hijos por mujer, 7. Aquí la gran familia, para que te den la familia numerosa tienes que tener 10. Claro. Entre el 80 y el 90% de la población es musulmana, de la cual el 95% es sunita y solo el 5% chiita. Sorprende, hay chiitas en la zona del Níger. Hay chiitas. El resto de los nigerinos Sí, es que de hecho, en un programa que hice sobre los proxy, aquí había, por esta zona había un grupo pro-iraní. Lo voy a buscar. Sí. Es muy probable, es muy probable. Níger es uno de los países más pobres de la Tierra. Y estamos hablando de una zona pobre, de los más pobres de la Tierra. La economía está basada en el pastoreo y la agricultura. La mayor parte de los ingresos del Estado provienen de la explotación del uranio correspondiente, que sería aproximadamente el 31% de los ingresos por exportación. El 31% de los ingresos por exportación del país es del uranio. Y mucho a Francia, hay que recordar. Casi todo. Siendo el tercer producción de ese mineral a nivel mundial. También hay minas de hierro, de carbón, oro y petróleo. Nuevamente, como hemos comentado antes, ¿en manos de quién están? En manos de extranjeros. De franceses, sí, pero no solamente. Igual que en Mali, igual que en Habrá Burkina. chinos, seguro. No, chinos había, pero se han retirado viendo la situación. Los chinos van a hacer negocio. Y eso es una cosa que hemos de meternos entre frente, en la frente, pero vamos. ¿Quién hay más? Hay canadienses, hay australianos que son los propietarios de minas y son ellos los que la explotan, además de franceses. Franceses tenían una parte de uranio, pero son también otras empresas, otros estados, sobre todo occidentales. Y son ellos los que las llevan. Evidentemente también hay población que trabaja en las minas. ¿Vale? Bien, ¿cuál es la renta per cápita de Níger en el año 2022? Una de las más bajas del mundo. Si Burkina Faso tenía y Mali contaban con 800 y pico dólares, Níger cuenta con una renta per cápita de solo 561 dólares. Madre mía. Recordemos, España, 29.128 dólares de renta per cápita. Explica muchas cosas. No, pero espera, esto es importante, que la gente un poco analice esta cifra. Si en España son 29.000 y alguno dice que yo no tengo eso de sueldo, pues imaginar aquí lo que tiene realmente de sueldo, porque claro, los millonarios pueden tener, el 5% de la población puede tener perfectamente el 70% de la riqueza y el resto se distribuye en el resto del PIB. Claro. Estamos hablando de 100 euros tienen voladores. La diferencia es todavía más brutal. Pues puede encontrar aproximadamente con 3 euros. Claro. O sea, Por tanto, cualquier remesa que mande el familiar desde Europa le viene de perlas. Aunque tenga poco aquí, con que le sobren 50 euros o 100. Claro. Imaginemos eso. Que le pasan 50 a 100 euros. Bueno, allí con 50 a 100 euros vives, en un país, claro, viven. Bien, las Fuerzas Armadas de Níger cuentan con 33.100 efectivos, 33.000 en el ejército de tierra y solo 100 en las fuerzas aéreas. Ya nos da una idea. El ejército de tierra dispone de unos 25 batallones con material francés, nuevamente como en Burkina Faso, los AML, los típicos AML 60 y AML 90, y con una artillería mínima, simplemente mínima, casi inexistente, y seguramente inexistente por falta de medios. La Fuerza Aérea solo dispone de 2 aviones de combate, 2 Sukhoi 25 rusos disponibles. Es en el país que en estos momentos llama la atención por 2 cosas. Primero, por la presencia estadounidense y segundo, por la retirada de las fuerzas francesas. Francia ha llegado a tener en el país 1.200 hombres. Los Estados Unidos mantienen la base aérea de Gadez. La de los drones, ¿no? Exactamente. Para luchar contra el terrorismo hay una presencia de 800 hombres, los estadounidenses. Fuerzas opositoras, las mismas que hemos comentado en los anteriores países. Terrorismo, Estado Islámico, Al-Qaeda, Yenin, tuaregs y bandidos y grupos y traficantes.
Que una cosa, los grupos y bandidos con poco se unen a una de las bandas de terroristas también. Sí, Es muy fácil. evidentemente los bandidos y los traficantes, los bandidos y los traficantes se unen a quien haga falta, porque ellos van a lo que van. Ellos van a ganar dinero y si tienen que corromper al gobierno, se corrompe al gobierno y si tienen que pactar con los... Y esto está más que comprobado que pactan con grupos terroristas. En mi novela, puesta acá, los que la lean verán que eso es así. Pero está más que comprobado que hay acuerdos entre los cárteles o entre las fuerzas, entre grupos de proveedores de droga de Hispanoamérica que llevan la droga hasta el Golfo de Guinea, desde el Golfo de Guinea cruza todo el norte, todo por tierra, cruzan toda África, desde el Golfo de Guinea hasta el Mediterráneo en convoyes. En convoyes llevan drogas y llevan de todo, llevan de todo. Además de tráfico de seres humanos, tráfico de armas, tráfico absolutamente de todos. Allí se trafica con todo. Y estos traficantes y estos bandidos pactan con grupos terroristas, pactan con traficantes de drogas extranjeros que para que pasen por su territorio, a cambio evidentemente de un emolumento, por decirlo de una manera elegante, eh, pasan por su territorio a cambio de dinero. Muy bien. Y eso se da, y los bandidos y traficantes pactan con los terroristas y corrompen a los gobiernos. Y esta es la realidad. Esto es bueno tenerlo en cuenta. Aprovechan todo el caos que hay para traficar con todo tipo. Y pactan con unos y con otros, no tienen problema. Igual que los terroristas, y es bueno que tengamos, que lo comentemos, los terroristas no son uno o dos. Hablamos de Estado Islámico y Al-Qaeda para hacernos una idea, pero hay muchos más y hay grupos que luchan entre ellos. Hay enfrentamientos, por ejemplo, entre Estado Islámico y Jenin, el grupo de apoyo a los musulmanes y al Islam, luchan entre ellos. Y por ejemplo, esta misma semana, si no recuerdo mal, o la semana pasada, hubo un enfrentamiento en lo que se llama el Triángulo de la Muerte, que es la frontera entre Níger, Burkina Faso y Mali. En ese territorio, allí hubo combates en una ciudad y hubo no sé cuántos, una docena o una veintena de fallecidos en los combates entre ellos. O sea, sí, no es que vayan unos apoyándose a otros, no, hay una clara diferencia entre grupos, hay diferencia porque esos grupos terroristas están formados algunas veces por grupos, y esto también es importante decirlo, que porque pasa en los tres países. Hay una gran diferencia históricamente, no de los últimos años, históricamente entre ganaderos y agricultores, entre Peul y Fulani, que son las Claro. principales etnias que se dedican a esto. Y en los años, el año pasado hubo 2 o 3 años en las que hubo auténticas matanzas entre unos y otros, sobre todo en la zona de Mali. Pero cuando digo matanzas, es entrar en un pueblo y matar 100, 200 o 300, todo el pueblo. Todo el pueblo entre unos y otros. Y eso no era terrorismo. Y eso no era un grupo terrorista. Eso no eran grupos milicianos. No, eso eran pastores contra la guerra que ha habido tradicionalmente entre unos y otros. Pero eso es histórico. Eso no es de ahora. Eso viene desde la más antigua antigüedad, por decirlo, para recalcar el tema. No, esa lucha entre agricultores y ganaderos transhumantes es De toda la vida. de De toda. toda la vida. Pues bien, teniendo eso en cuenta, como, por ejemplo, otra cosa que hay que decir del terrorismo, los terroristas no buscan asentarse no buscan quedarse en el terreno, no buscan conservar el territorio, practican porque no tienen capacidad para quedarse en el territorio, teniendo en cuenta lo que hemos hablado de los ejércitos de estos países, que son muy pequeños en comparación. Son muy pequeños, pero el terreno es inmenso. El terreno, por ejemplo, estamos hablando de un territorio como Mali, que son, para que se hagan una idea, estamos hablando de un territorio que es 2 veces y media España. Mali es 2 veces y media España. Desde la mitad para el norte, la mayoría es desierto, está deshabitado. La mayoría es desierto. Y estamos hablando claro, de muy poca población, de 20 millones de habitantes por estos países para redondear. Bien, seguimos con Níger para hablar del tema y, digamos, analizar la situación país por país. Bien, en el año 2020
En el año 2020 pasaba lo mismo que los otros dos países que hemos comentado. No es una situación, aquí no ha habido nadie que organizara, no, esto era una situación que ya venía de lejos. La situación económica, la falta de supervivencia de la población, las sequías que ha habido en estos años en estas partes del mundo. Todo esto, más después la intervención del terrorismo y la falta de seguridad en esos territorios, llevó que en el año 2020 se produjo un intento de golpe de Estado en Níger, en el momento que se iba a producir una transición democrática. Volvemos otra vez a decirlo, de democracia en estos países hay que ponerlo entre comillas, pero democrática. ¿eh? Eh, y en el momento que se iba a producir una transición, un grupo de militares, viendo que la situación no cambiaba, viendo que lo que iba a sustituir al que iba al sustituto no, no servía, que la situación no iba a cambiar nada, que íbamos a ir a peor, hubo un grupo de militares que daron un golpe de Estado, que intentan dar un golpe de Estado. Sin embargo, el, el, el- un, el jefe de la Guardia Presidencial, Abdurrahman Tichiani, lo impide. Este general intenta salvaguarda al presidente Bazoum, que es el que iba a ser elegido, y lo salvaguarda del grupo de militares que van a dar el golpe de Estado. Lo salva. Y, viendo cómo está la situación, Tichiani sigue en el puesto con el presidente Bazoum, aunque me estaba siendo mal visto, hasta que llega un momento en julio del año 2023 en el que los militares dan un nuevo golpe de Estado. Lo dan por la misma razón que hemos hablado antes, porque la situación no cambiaba. Lo único que pasaba es que los nuevos volvían a llenarse los bolsillos a costa de todos, la situación económica no cambiaba, la situación de seguridad no cambiaba. Y, sin embargo, este año, 2023, en julio se produce un golpe de Estado. Y se produce al principio una pequeña escaramuza que no se sabe se sabe que lo ha dado el ejército, pero no se sabe bien quién es el que encabeza la situación. Parece ser, y esto es una deducción porque no se tiene todavía la información, parece ser que el grupo de militares que dio el golpe de Estado veían que no iban a poder darlo si no conseguían el apoyo de Tichiani. Tichiani, en esos momentos, el general Tichiani, estaba, digamos, en la cuerda floja, porque el presidente Bazoum, que es el que gobernaba en aquellos momentos, lo quería echar. Parece ser que el general Tichiani se enteró de que el presidente Bazoum, lo iba a echar, y rápidamente, cuando dieron el golpe de Estado, en vez de protegerlo, se sumó al golpe. Y no solamente se sumó al golpe, sino que seguramente dijo, yo me sumo al golpe, esta vez funcionará siempre y cuando yo sea Claro. el jefe de la Junta. Y sí, así es. Así es. Dio el golpe en julio, repito, de este año, y parte de la población, una vez más, la apoya. Y parte de las élites lo apoyan, porque ven que la situación no cambia, ven que la situación sigue igual que antes. Una vez más, Tichiani ha aprendido de la situación en Mali y en Burkina Faso. Estamos hablando del año 2023, cuando el primer golpe de Estado se dieron entre 2020 y 2023. Eso ya ha empezado a aprender, ya sabe cuál es la situación. Y una vez más busca la excusa del nacionalismo para mantenerse en el poder. Por lo tanto, ¿a quién hay que culpar? Los franceses. Sí. Una vez más. Los franceses, que tienen, como hemos comentado, una presencia, tienen bases allí para luchar contra el terrorismo. De hecho, algunas de las unidades que se habían retirado de Mali habían ido directamente a Níger. Se habían establecido en Níger. Y evidentemente esos 2.200 hombres han procedido a retirarse. Todavía están retirándose. Todavía quedan algunos en Níger. La comunidad internacional, evidentemente, estamos hablando de la Unidad Africana, de la CEDAW, la Comunidad Económica del África Occidental, centro occidental, ¿no? la ONU, todos condenan el golpe, la Unión Europea, todos condenan el golpe, pero incluso, como has comentado tú hace un rato, también los líderes tuareg. Los líderes tuareg dominan lo que es la mitad norte de Níger, una vez más la parte del desierto.
El líder tuareg, que había llegado a un acuerdo con el expresidente Bazoum, decide que si la situación no cambia, tomarán las armas. Eso hace que las unidades, o sea, que algunos países se planteen también intervenir en Níger. Recordemos que hay un acuerdo por parte de la CEDAW para intervenir militarmente en Níger. ¿Qué pasa? Apoyado. ¿Qué pasa? Que el principal, el que tendría todas las, digamos, maneras de actuar es Nigeria, que en un principio dice que va a actuar, finalmente no lo hace. Y ya les puedo aventurar que no se va a producir, porque evidentemente ni los gobiernos de Mauritania, ni de Senegal, ni los países del Golfo de Guinea tienen la fuerza suficiente sin la ayuda de Nigeria y sobre todo sin la ayuda de Occidente para realizar un ataque contra Mali, contra Níger, perdón, que está para muchos está en la otra punta. Estamos hablando de miles de kilómetros. No tienen esa capacidad. No, no, la logística, ni casi Nigeria, mejor, para meterse a unos Esa es kilómetros para adentro. Nigeria podría actuar porque tiene frontera Sí. terrestre. Pero claro, es que meterse en otro territorio cuando no son capaces ni de luchar contra Boko Haram. Claro, yo supongo que mucho de parte de la población, el gobierno, la situación en Nigeria no la conozco en profundidad, pero seguramente le dirían, ¿dónde vas? ¿Dónde vas a meterte en una No, guerra? porque tiene que atravesar toda la zona que controla Boko Haram también, esa zona Claro, norte. ¿dónde vas? A meterte en ese un territorio sin poder nosotros. Claro, supongo que por una razón u otra, finalmente eso no se produjo. Bien, ya sabemos cuál es la situación en cada uno de estos países. Seguramente alguna cosa se nos habrá quedado. Yo espero que después nos hagan preguntas los que nos están escuchando, y sería interesante. Pero hablemos también de, como has comentado antes, del tema de las repercusiones para España. Las repercusiones para España. Para España es una zona estratégica. Es, de hecho, tan estratégica que el gobierno, a través del Ministerio de Exteriores, planteó el programa de frontera avanzada. Y es un tema muy interesante. Es el tema de la posición española en África. Y en cuanto al tema de seguridad, el tema de la frontera avanzada abarca lo que es la zona del Sahel occidental. Estamos hablando desde Níger hasta Mauritania y Senegal. Es que nosotros tenemos militares y fuera del Cuerpo de Seguridad del Estado en Mali. De hecho, tenemos 420 soldados en Mali. Pero es que en Senegal también Uno de tenemos. ellos estuvo aquí en el programa, uno que estuvo, y tengo un programa de memoria sobre Sí, lo vi, de muy Mali, bueno. tenéis que Muy verlo. bueno. Sí, sí, no, lo vi. Y en Senegal también tenemos un avión, un C-195, que está ayudando sobre todo a los franceses en temas de logística. Pero también tenemos agentes de inteligencia. Da la casualidad, nos hemos enterado de que con lo que ha pasado, con lo que es la situación en Níger, el gobierno pidió la retirada de las unidades del servicio de inteligencia que tenemos en Níger y mandó que los 4 agentes que teníamos allí desplegados volvieran a España. Podría pedirlo en secreto, ¿no? Ya que es un secreto. Bueno, por lo menos que no se hiciera público, por lo menos que no se hiciera público. Pero bueno, Publica en el BOE, por favor, que vuelvan los funcionarios, no sé qué, del servicio. bien, es que ya sería hablar del nivel de la clase política, ya sería otra cosa. Pero bueno, es que nosotros también tenemos problemas en esos territorios. Nos afectan, nos No, es afectan. mucho, no, nosotros es en la frontera sur. Es decir, esto, Claro, el programa que tengo con Lucas Martín lo titulamos Se desmorona la frontera de arena. claro, es que pensemos que por allí, como hemos hablado antes, pasa inmigración que llega a Europa y que llegan a nuestro país. Hay transportes ilícitos, como hemos hablado, de todo tipo, que llegan a Europa, que llegan a nuestro país. Hablamos también de terrorismo, con la posibilidad de que esos grupos se asienten definitivamente, empiecen a coger fuerza y que pasen primero a los países del norte de África. Estamos hablando de la zona del Magreb, como ya comentamos en su día. Estamos hablando desde Mauritania, toda la zona del Sáhara Occidental, Marruecos, Argelia, Túnez, incluso Libia. ¿Vale? Todo eso para nosotros es importante, pero también a nivel económico. Si no recuerdo mal, entre el 5 y el 10% del uranio que utilizan nuestras centrales nucleares llegaba desde Níger. Por lo tanto, es importante.
Es importante nuestra presencia en esos países y que una estabilidad en esos países es necesaria para nosotros. Hombre, yo creo que cuanto mejor vivís en estos países, mejor sería para todos. Mejor para todos. Primero para ellos, pero también para nosotros. Por lo tanto, eso es importante. Y ya como conclusión, yo creo que es importante tener en cuenta varios elementos. El primero de ellos es la debilidad del Estado. Hemos visto que la debilidad en estos estados, a nivel económico, a nivel de presencia territorial, las divisiones interétnicas que hay de tribus, las divisiones de todo tipo que hay en estos países, es fundamental para explicar muchas cosas que suceden. La evolución social y política africana, que es importante tenerla en cuenta. La población de esos países quieren que haya cambios, no quieren seguir en la situación actual y por eso apoyan, y las élites también, algunas partes de las élites, apoyan esos golpes de Estado. Nos llama la atención a nosotros que se dé un golpe de Estado y que la población lo apoye. Claro, ¿cómo tienen que estar desesperados para que apoyen golpes de Estado? Pero es que esa población, hoy en día, todos tienen un móvil. Todos tienen un smartphone y todos saben lo que pasa en el resto del mundo. Y ven lo que pasa en su país y lo que pasa en el resto. Sí, sí. Y ellos quieren que eso cambie. Antes era la parabólica. Exacto. Ahora tienen un móvil todos. Ahora todo el mundo tiene un móvil. Claro, el problema que estamos viendo o que hemos visto en estos tres países, después de lo que hemos tratado, ¿cuál es? Pues simplemente que la situación no va a cambiar, que no hay futuro. A corto plazo, la situación no se ve que vaya a cambiar. Es más, va a ir a peor. Porque si no cuentan con la experiencia de Occidente en esos países, si como hemos comentado, no porque tengamos una especial querencia a los franceses, pero si han echado a los franceses que tienen allí tropas y las reemplazan por grupos como Wagner, que sabemos lo que van, pues evidentemente van a ir a peor. Es evidente, si cae por su propio peso, que la situación no va a mejorar. Y esto es importante tenerlo. Bueno, aparte con la presión demográfica, es decir, que a veces los que son ahora bebés, sean mayores, van a querer también vivir bien y como no puedan, pues van a desestabilizar. Y muchos unirse a grupos rebeldes porque consideran que es la única forma de sobrevivir también, claro. Claro. De hecho, es importante cuando se habla de inmigración que los movimientos migratorios, los primeros movimientos son dentro de esos países. Y después en los países cercanos, y después más lejos. Pero los primeros movimientos por acciones de hambre, por acciones terroristas, por acciones de seguridad, son dentro del propio país o a los países cercanos. Es lo que pasó, por ejemplo, en Mali, cuando cientos de miles o miles de personas, decenas de miles, se traspasaron las fronteras y se fueron a Mauritania. Porque veían la situación como estaba. Era una manera de sobrevivir. Esos países es una manera que tienen. Yo una de las cosas, y a partir de aquí, si queréis, podemos entrar Sí, hay preguntas. Una serie de preguntas. Algo que sería interesante y que para que lo tengamos todo en cuenta, y es una de las cosas que habría que seguir. Vemos que lo que ha pasado en Níger, vemos que el presidente de Níger sigue las mismas líneas que ha hecho el presidente o los golpistas en Mali y en Burkina Faso. Han echado la culpa a los franceses. Sin embargo, en Níger también hay norteamericanos. ¿Por qué no les ha echado la culpa a los norteamericanos? ¿Por qué no dice nada contra los norteamericanos? ¿Por qué en Níger no entran los demás? Porque básicamente Goebbels decía una cosa que era nunca creo odios, fomento los que ya existen. ¿Por qué Wagner no entra en Níger? Y en cambio sí en los otros dos países. Bien. Vale, en Níger sí que me suena que bajó el día una llegada a alguno, pero a lo mejor no penetra mucho porque sí, no. Bueno, una cosa es que hagan una visita y otra cosa es que hagan una presencia como la que tiene. Bueno, tampoco tiene hora para tener gente por todos lados, tampoco. Exactamente. Pero eso es importante. Y es importante tenerlo en cuenta cómo funciona y cómo están sucediéndose en estos países, cómo están evolucionando. Y es importante tenerlo en cuenta. Sí. Y nada, si hay algunas preguntas. Vamos a las preguntas. Mientras tanto, voy a poner una foto de algo que me llama mucho la atención, que son la caballería ligera en moto. Lo están usando mucho los yihadistas. Son unidades en moto en las que van 2 hombres y las motos customizadas. Tengo varias entradas en redes sociales, buscarlas. Y es muy llamativa porque tú pones el caballo, ¿no? Es decir, esto es como las racias de antes. Tú pones el caballo, aquí tienes que poner la moto para unirte a estas brigadas.
Sí, sí, allí van brigadas que van con los pick-up, con los Toyota de toda la vida y con motos. Y te llegan a una base, la atacan Y marcha. y marchan. Es la típica acción guerrillera, la típica acción de actuar, y atacar e irse. O sea, la cuestión no es asentarse en el poder, no pueden asentarse, no tienen capacidad de asentarse, ni por medios ni por cantidad de población. No tienen la cantidad suficiente de población para asentarse. Cosa diferente, por ejemplo, en la zona norte de Mali o en la zona eh, norte de Níger, son los tuareg. Los tuareg sí que tienen capacidad, eh, teniendo en cuenta la población que son los tuareg. El mundo tuareg son 3 millones de habitantes y ocupa un espacio que es el norte de Mali, el norte, parte del norte de Burkina Faso, parte del sur de Argelia, parte del sur de Libia y el norte de Níger. Estamos hablando de un terreno inmenso que llegaría tranquilamente a ser como la península ibérica y Francia juntas, o más incluso. O más incluso. Estamos hablando y en todo ese territorio viven 3 millones de personas que son los tuaregs. O sea, no, viven muchos más, pero los tuaregs, digamos que son los que reivindican ese territorio, son 3 millones de habitantes. Pues vamos a ver preguntas, que hay preguntas interesantes de un tema que el que quiere saber más, por ejemplo, cómo están distribuidos los países en esas fronteras envenenadas. Tengo un programa contigo, Mariano, en el que explicas los países con problemas de secesionismo e independentismo, ¿no? Los dos fenómenos. Y después tenemos uno sobre Libia, en el que contamos también parte de los Tuareg y el de Marruecos. Claro, pero recordemos una vez más, es que vemos como estos temas todos están entrelazados unos con otros. Temas de independentismo, temas de terrorismo, todos estos temas están entrelazados y vemos que va dando en esos países cómo se va produciendo un desarme moral, porque con los golpes de Estado evidentemente no van a mejor, van a ir a peor, por lo menos a corto plazo van a ir a mucho peor. Pues vamos a las preguntas. Conocemos el problema. Francia y por extensión Occidente están siendo expulsadas del Sahel. ¿Pero qué se puede hacer frente a esta nueva situación? Pues evidentemente, claro, tenemos que intervenir. Claro, la primera pregunta es, ¿nosotros tenemos que intervenir? Y si tenemos que intervenir, ¿cómo? Mandando tropas, enviando soldados, enviando simplemente dinero para que se... Claro, la intención es esa primera. Segunda, tenemos la obligación de intervenir, tenemos la obligación de coger y decir, oye, vamos a enviar a nuestras tropas y que mueran soldados nuestros allí. ¿Para qué? ¿Para asentar qué? Porque, como hemos comentado, no hay Estado, apenas hay Estado. El Estado es muy débil. El Estado es tan débil que, claro, como se ha visto en Mali, después de 8 años de combate, es imposible. Necesitaremos generaciones para que el Estado sea fuerte, tenga una distribución en todo el territorio y tenga esa capacidad, digamos, de alineamiento hacia la población, y que se pueda reivindicar como Estado. Estos tres generales o estos militares que han dado los golpes en estos países se basan después, intentan apoyarse en el nacionalismo antifrancés, porque son tres países que fueron colonias francesas y no norteamericanos, por eso de los norteamericanos, entre otras cosas, no les han dicho nada. Pero es importante tenerlo en cuenta, como en esos países los militares intentan apoyarse. Hacer algo allí en un corto plazo no ha servido de nada. Ir nosotros allí para decirles lo que tienen que hacer no ha servido de nada. Tal vez, para empezar, deberíamos dejarlos a ellos que intenten solucionarlo. Yo creo que no van a solucionar nada. Personalmente lo creo, no van a solucionar nada. Creo que tienen unas ganas locas por solucionarlo. Y nos dicen, déjenos a nosotros. Estoy hablando de la población, no estoy hablando de los militares que han dado los golpes, que sabemos a lo que van. Estoy hablando de la población. Pero la población nos dice, oye, nosotros queremos hacerlos a nuestra manera. Muy bien, muy bien. Veremos a ver cómo evoluciona la situación. Pues vamos a otras preguntas interesantes. ¿Podríamos decir que la Wagner de Francia es la legión extranjera en África para hacer sus cosas de franceses allí? Bueno, se refiere un poco a hacer el colonialismo. Es distinto, porque claro, es que Rusia ahora mismo yo creo que no es que quiera hacer allí una colonización, sino que quiere desestabilizar más bien. Exactamente. Que tiene otro juego distinto. Exactamente. Rusia lo que busca con Wagner allí es, podríamos hablar desde tener beneficios económicos, que no quieren,
a tener presencia en esos países de cara al presente y de cara al futuro. Y también, evidentemente, de alguna manera, darle en el bajo vientre a los europeos y a Occidente. Eso es lo que pretenden con su presencia allí. Es una presencia que, recordemos, no es mucha, porque entre otras cosas, porque Wagner está por lo suyo. Pues vamos a más También, preguntas. mientras buscas, en esos países, sabemos que Wagner está combatiendo y está teniendo bajas. O sea, que no es que estén allí 4 gatos y se mantengan en Bamako o en Yamey no, Ouagadougou, que no me sale nunca el nombre de la capital de Burkina Faso, Ouagadougou. Claro, Espera, que se colgó esto, espera. ah, Me está haciendo bueno, cosas pues raras, espera. Sí, que sí. no, y es importante creo que es importante que los que nos escuchan sepan un poco cómo está la situación en estos países, para que vean por qué después pasan según qué cosas con el tema de la inmigración, pero también con el tema del terrorismo, o por qué los franceses se están yendo, o por qué a otros países estamos allí y seguramente a no mucho tardar nos van a echar. Sí, sí. Bueno, nos van a echar, sí. Eso es cierto. No tengo dudas. Porque hay una cosa que lo que diferencia ahora mismo a la presencia europea, ¿no? De la Unión Europea en los países africanos es que queremos, aparte de establecer seguridad, también llevar la democracia o llevar los valores de los derechos humanos, mientras que otros solo van allí a hacer su trabajo, que es cobrar, sacar el dinero que tengan que sacar y no piden nada. Y los chinos a sacar las materias primas que puedan, a meter sus productos elaborados y no van a preguntar si hay democracia, libertad o nada. Bueno, Esa es una debilidad que tenemos. ¿Eh? es una debilidad Es o una fortaleza. fortaleza, pero es una debilidad, claro. Está muy bien coger y ir a esos países, pero lo primero que te dicen en esos países es, oiga, a mí no me venga a imponer su Claro, forma justo, de ¿no? vivir. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos una forma de vivir y ustedes vienen a imponernos su manera de vivir. Ya, el problema es que... Claro, pero claro, o sea, es muy complicado. El asunto, como los que nos escuchan ven, es que es muy complicado. Cuando tienes que ir allí a un país en que el 90% de la población es nómada, perdón, es o nómada, o agricultura, o ganadería, y van allí, le explicas allí según qué temas. Ya Sí. no te digo de temas de LGTBI, de cosas así, porque que ni lo entendería. Porque dice, pero tú vas a venir a imponer a mí estas cosas, me vas a Sí, venir a sí. explicar a mí y me vas a hacer cambiar de mi forma de ser, mis tradiciones ancestrales. Claro, Ya, el problema es que con el tiempo puede ser que nos la cambien a nosotros. Puede ser. no, Fronteras envenenadas. Hay una pregunta que tiene que ver con esto. ¿No sería más fácil reinventar estos países y que los vuelvan a hacer de nuevo, integrando a los nuevos países por sus etnias y no por las fronteras que hicieron con Escuadra de Cartabón? ¿y eso quién lo hace? Claro, Porque pues, la pregunta es, ¿a quién lo hace? eso es. Claro, la pregunta es, no podemos volver No, atrás. es que, por ejemplo, Muy bien. lo que hacen estos países es construir una nación que no existió nunca, odiando a alguien, a Francia. Y ya está. Nos Sí, unimos todos los que no tenemos nada en común porque odiamos juntos a Francia. Ya está. pero eso lo promueve el gobierno. Pero es que dentro, como hemos comentado, hay unas etnias que odian a otras y que se machacan unos a otras constantemente, Sí, cuando no buscan a un tercero. Y recordemos que son países que, como dices, o sea, ¿dónde está la frontera? Porque la frontera la vemos en el mapa, pero ellos no saben que ahí hay una frontera. sí. Ellos dicen, ¿pero dónde está la frontera? Aquí. Si mi hermano vive a 200 metros o mis tíos viven a 20 kilómetros y nadie se la reconoce como una frontera en la práctica. Sí. ¿Cuáles serían los principales medios o fuentes para conocer la actualidad de la zona? Periodismo occidental en el campo, yo creo que más bien los think tank y informes de analistas, ¿no? Más que periodistas. Bueno, hay un poco, si es más académico, yo recomiendo, pero son muy buenos, ¿eh? Son más académicos, más un estilo académico, pero yo los recomiendo, porque yo los sigo, son los del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Yo recomiendo que el seguimiento porque están bastante bien. Después, a nivel de prensa,
se puede mirar, si busca simplemente prensa en francés, en este caso, la prensa de Mali o prensa de Burkina Faso o prensa de Níger, la seguirá, pero recordemos que está en francés. Y después también think tanks como el Instituto Elcano, también se puede seguir, también se comentan. Pero yo seguiría un poco todo esto y también, evidentemente, a través de las redes sociales es muy importante, porque las redes sociales dan una visión que a veces es más realista que la que se dan a nivel académico. ¿Por qué? Porque yo leí todos los días. Yo me voy a algo intermedio, que son redes sociales y también gente académica, que son los amigos de Osin Sahel, que También. son, bueno, son seguro que os digo los nombres y los vais a conocer todos, que alguno pasó por aquí siempre. Jesús Manuel Pérez Triana, que pasó alguna vez. Felipe Pasolas, que pasa muchas veces. Y también Francisco Matías Bueno, que estuvo aquí hace tiempo para hablarnos de la Wagner. Por lo tanto, estos amigos de Bellum Artis tienen esta página que es, bueno, el referente en España un poco sobre el Sahel. Sí, bueno, hay más, hay Sagelo, bueno, hay Sagelo Sin, que también yo lo sigo también, que está bastante bien, está bastante bien. Hay varias páginas a nivel de, por ejemplo, de Twitter que están bastante bien y se pueden seguir, están bastante bien. Es una manera de mantenerse informada de lo que va pasando en esos territorios. Sí. Hay que seguir un poco todo, informarse un poquito de todo y aún así estar con un ojo avizor que nos la cuela, que nos la cuela. ¿Cómo se puede tener una frontera avanzada si no somos capaces de mantener nuestra frontera interior? La pregunta tienes razón. La frontera interior, que yo sepa, no ha cambiado. La frontera con Francia sigue igual, con Portugal también, incluso con la frontera que tenemos con Marruecos también sigue igual. Entiendo lo que quiere decir. No, es que el tema es que nos estamos todos autocensurando como sociedad y no podemos decir nada porque nos acusen de cualquier cosa, cuando en el fondo en cualquier sociedad existe un control de fronteras. Es decir, mi tío emigró a México en los años 40 y le exigieron unos trámites para entrar. Es decir, no podía ir sin un permiso de trabajo y referencias de gente que viviese en México. Es decir, eso existió en todos los países del mundo. El problema es que nos autocensuramos por el miedo a la cancelación y el miedo un poco a ser señalados, ¿no? A mí ya como me desmonetizan todos los programas y ya llegué un poco al cansancio, si me cierran el canal me van a facilitar la vida y voy a dejar y volver a mi vida, que es leer libros y descansar. Por lo tanto, no me voy a callar mucho y yo creo que no puedes guardar el exterior si no guardas el interior. Está sencillo. Hay una pregunta que me la hace un amigo y no sé si me la haces para pillarme. Es estrategias militares. Me hace una pregunta o nos hace una pregunta. Es que me vas a poner un compromiso. ¿Crees que esta inmigración de esta zona concreta se paga en el viaje trabajando para grupos de esos criminales o de otro tipo? ¿Y cómo se subvencionan estos viajes tan extraños, siendo países tan pobres? A ver, que yo sepa, un viaje, me lo contó alumnos míos que venían de esa zona, cuesta unos 3.000 o 4.000 dólares. El viaje completo, digamos, de pasar en patera, pero llegar desde ahí, desde la zona de Mauritania hasta el norte de África, o llegar de otra manera, ¿no? A ver, esto es como todo. Puede haber gente que te lo pague, la familia, una inversión. Tenemos lo invertimos todo en él para que después nos mande remesas. Y habrá también gente que se lo pague en otros, claro. Es decir, eso no se puede obviar nada. Bueno, y también... El que me lo pregunta sabe la respuesta mejor que yo. Que no me pongan un compromiso. Y en muchos casos también lo que se dice es, cuando llegue, las remesas serán para pagar al que me ha facilitado la situación. Claro, justo, también, claro, es que, a ver, claro, es que eso es obvio, es decir, y después hay gente que, probes desesperados que necesitan mejorar su vida, eso no tengo ninguna... Son muchos, el 99,9, eso no tengo dudas en ello. 99,9. Pero también hay que entender que la solución no a veces es ir cogiendo gente, formándolas, dándoles una formación para que tengan un trabajo y después que vengan con futuro, ¿no? No que vengan con una mano delante y otra detrás, ¿no? Es evidente que el tema es muy complicado, pero igual que decimos que aquí no caben todos, porque no cabemos todos, o sea, es tan sencillo como eso, tampoco es posible que comprender que en la situación en la que se encuentran estos países, la población como está. Y repito, vuelvo a repetir como lo que he dicho antes,
los principales movimientos migratorios primero se producen dentro del país y después en los países aledaños. Ahí es donde se están produciendo estas migraciones. Mm. Lo que viene a nosotros, aunque a algunos les pueda parecer mucho, es insignificante. Y como has comentado antes, y lo he dicho expresamente, país por país, los hijos que tienen las mujeres, para finales de año, perdón, para finales de siglo, la población en África habrá crecido en 1.000 millones de habitantes. Claro. Por lo tanto, la situación, y Y una como en todo, situación que es, digamos, no enriquecimiento del país, porque si hubiese un enriquecimiento del país se solvería todo esto. Pero claro, es evidente, que no enriquece. Claro. no son capaces de absorber toda la creciente población que tienen. Todo lo contrario, la expulsan. La Sí. expulsan. Y repito, para finales de siglo, la población en África aumentará en 1.000 millones de habitantes. Esa gente hay que darle de comer, hay que darle de vestir. Habrá que, vamos, Sí, sí, ¿nos no, entendemos? que sí, yo entiendo todo. Sí, sí, sí. Claro, eso, como nosotros aquí en el programa decimos las cosas como son, tenemos un problema. Sí, sí. Tenemos un problema. Pero el problema es que la gente no lo quiere ver y el Exactamente. problema lo tenemos, a ver, lo tenemos porque, por desgracia, tampoco tenemos trabajo para todos los que hay aquí. Claro. No, no, A ver, no. Sí, a ver, sí, yo sí. creo que la forma más sencilla sería que estos países se enriqueciesen y nadie Claro, quisiera marchar de su país en la claro. vida. Es decir, Nadie quiere. Yo no conozco a nadie que, bueno, lo normal es que yo una persona colaboré no con quiera hacer de su casa. un tiempo de mi vida con ONGs de desarrollo, que el objetivo es que esos países se desarrollen Claro, educativamente, se desarrollen de mil maneras. El problema es, claro, que un país que es pobre, asumir una tasa de natalidad de 8 o 7 es imposible. Entonces no puedes generar trabajo para la futura generación. Y es claro. verdad que lo nuestro tampoco, porque al revés tampoco. Es Ujú. decir, no puedes generar un futuro sin tener hijos, ¿no? Es decir, un poco como... Exactamente. Sí, aquí estamos los dos elementos contrarios. Claro, pero Bueno, lo que se ha demostrado es que a cuanto mayor cantidad o mejor calidad de vida, mejor fortuna tienen los países, baja la natalidad. mm, Eso está demostrado. Por lo tanto, evidentemente, para que no vengan para acá, lo que tienen que hacer es que aquellos países crezcan económicamente, haya una estabilidad. Cuando hay estabilidad y crezcan económicamente, la gente no quiere irse de su casa. ¿Por qué se va a querer ir a otro país? No, lo normal es que te quedes en tu país y hagas una vida en tu país y crezcas económicamente, te cases o lo que sea en tu país. en tu país como todo, y como los de ¿Sabes? aquí que dicen eso, tal, Exactamente. pero solo van de vacaciones a otro país, pues eso es lo lógico. Cada uno Claro. que sea feliz donde pueda, pero lo que tenemos que hacer entre todos es que eso sea posible, ¿no? A lo mejor dejar de ser todos más ricos unos y de distribuir mejor la riqueza en el mundo, que hay riqueza para todos, pero hay mucha gente que no le interesa que estos países, es decir, estos radicales que existen en estos lugares, solo existen porque hay pobreza. Y si no Claro. existiese, no habría. Por lo tanto, les interesa que siga habiendo pobreza para que esa gente caiga en sus manos y crea que el radicalismo es la única vía para su futuro, ¿no? Pero ahí está. Bueno, hay mucho que hablar aquí, pero vamos a otras preguntas, si hay alguna más. Pero sí que es un tema, claro, una presión migratoria y una frontera sur. Es decir, es la Y frontera nuestra. repito, si de cara hasta final de siglo habrá 1.000 millones de habitantes más, ¿dónde van a ir? Sí, sí. Pues, repito, tenemos un problema. O sea, lo que ahora algunos piensan que es un problema, dentro de 10, de 15, de 20, de En 30, 40, 2050 ya va a ser el caos. Ya. Sí, sí. Porque aparte es que es el único continente que no tiene crecimiento económico. Es decir, claro. claro, bueno, a ver, vamos a ver. Pues vamos a las últimas preguntas, si hay alguna, y si no, pues lo dejamos ya, que ya sabes que hoy tengo que acabar antes, que hay obligaciones más importantes que el canal de YouTube y que todo. Pues muchas gracias, la verdad, Mariano. Que A la ti. gente lea La Fuerza K y también La Operación Baluarte, el otro libro que tratas un ataque o una guerra entre Marruecos y España en Ceuta y Melilla. Sí, no, yo creo que, por ejemplo, la novela Fuerza Acá, en todo este tema, todo lo que hemos hablado, novelado, evidentemente, se ve, se ve cómo grupos terroristas, cómo actúan nuestras fuerzas bueno, en este caso actuará el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire, las Fuerzas Especiales Españolas, cómo actúan los servicios de inteligencia españoles en la zona,
Todo eso a través de la novela se puede ver la evolución en Mali, porque la zona de Mali se verá muy bien también todo lo que es el tema de los tuaregs. Eso la gente lo podrá observar a través de la novela. Y bueno, yo espero sí, quien la consiga, que espero que le guste. Pues ya que estamos hablando de novelas, fuerza acá, voy a hacer yo autopromoción también, porque estamos hablando de una frontera sur y yo escribí un libro sobre la frontera norte. Esta, que sale en noviembre. Ya está en preventa en Amazon y en muchas librerías, ya aparece como disponible. En teoría me dijeron que sale a la venta el 15 de noviembre, pero puede que ya esté antes en vuestra librería favorita. Podéis pedirlo allí. O bien, si queréis, en un servidor puede conseguiros uno dedicado, bueno, al precio que cuesta el libro, que creo que está a 24,95. Son 300 páginas con cuadernillo en color, mapas en color, de un momento histórico para mí sin igual, que es la creación de una nueva España, esa España tras la caída de Tenochtitlán o la conquista de Tenochtitlán. México se expande hacia el norte, por las tierras chichimecas, la guerra del Mixtón, Sonora, Sinaloa, Texas, Arizona, California, Nuevo México, toda esa zona, 200 años de historia común entre España y México y también podemos decir Estados Unidos. Lo que intento reflejar de la forma más amena en este libro, La frontera norte. Pues un puñado de hombres y realmente menos de 1000 durante décadas vigilaron o protegieron una inmensa frontera, la frontera norte. Os animo a que lo leáis y podéis visitar mi página web franciscogarciacampa.com y poneros en contacto por ahí para pedir un libro si lo queréis, o en ver un arte, me da igual. Pues nada más, María, le hice mi cuñita. Hablando de frontera sur, pues me meto yo en la frontera norte. No, es que la verdad es que es interesantísimo. La verdad es que tenemos un país con una historia, vamos, impresionante. Impresionante. Nuestro país es que es impresionante la capacidad histórica de historia que podríamos hacer. Bueno, de lo que podríamos hablar de nuestro país, de lo que hemos hecho en la historia del mundo, porque nosotros hemos sido capaces de cambiar el mundo. Hemos sido capaces de cambiar el mundo. Es impresionante. Cuando uno se adentra en temas como, por ejemplo, lo que estabas hablando, pero es que llega hasta, por ejemplo, yo, sabes que me interesan los temas de inteligencia. Hace poco leía durante la guerra de 1898 en Cuba, cómo alguna agente de inteligencia español intentó a través de montar con barcos en la zona del Los norte. corsarios, sí, unos prisioneros de guerra españoles que había en Estados Unidos escapaban para Canadá y montaron una flota corsaria en Canadá para atacar a Estados Unidos. Sí, 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 sí. impresionante. Eso lo cuenta muy bien Agustín Ramón en su libro, en un libro, Los Es barcos con otros. Sí. impresionante nuestro país, es impresionante. No, Secretos de la guerra del 98, creo que se llama el libro, sí. Sí, sí, no, la recomiendo, la recomiendo. Pues sí, Gloria, aquí tenemos perritos y gatitos, tienes toda la razón. La juventud cree que ya es responsable y cumple con su cuota de responsabilidad teniendo un perrito y un gatito. Eso me lo dijeron a mí. Que ya, ¿para qué van a tener un hijo si ya tienen una responsabilidad? Pues eso, por desgracia, es que me río por no llorar. Pero el tema no solamente es por culpa de la posmodernidad de los jóvenes, sino también de la clase política que hasta los 40 años una persona no puede decir que tiene una estabilidad para tener una familia, ¿no? Pues a lo mejor tenemos que plantearnos muchas cosas. Pero bueno, eso sería para otra cosa y no para geopolítica. Bueno, realmente sí, porque la geopolítica, ¿no? y la actualidad militar, en el fondo, está todo mezclado. Son miles de variables y tenemos un mundo muy cambiante y hay gente que parece que no se da cuenta del mundo peligroso en el que vive, ¿no? Pues nada más, Mariano, muchas gracias y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis Historia Militar. Ay, perdona, actualidad militar. En historia viniste hace poco para hablarnos del CSIC, de la oficina del Alto Estado Mayor también, de inteligencia, los espías de Franco, y vendrás en breve para hablar sobre el CNI. ¿Ya tenemos fecha o no habíamos puesto fecha? La buscaremos. Vale. La buscaremos. Pues muchas gracias, Mariano, y hasta la próxima oportunidad. Si quieres decir algo al público como despedida. Bien, yo espero que os haya sido interesante el tema, que espero que hayáis aprendido cosas sobre estos países, como he aprendido yo, porque reconozco que cuando entramos en estos temas siempre aprendo muchísimo.
Y espero que, nada, que a partir, que agradeceros vuestra presencia, agradecer a Francisco todo su trabajo y todo lo que hace por mantenerlo. Haremos todo lo posible para que no le cierren el canal. Ya nos pondremos delante de la puerta de quien sea para que eso no se produzca. Y nada, y hasta la próxima. Espero poder veros otra vez. O veros o oíros. Sí, sí. No, una cosina. Cuidado, yo tengo animales, me gustaría tener un perro. No me deja todavía, mi hija quiere, pero hay que tener en cuenta que no se puede poner en igualdad de condiciones un niño a un animal. Es lo que quiero decir porque esta sociedad lo está diciendo. Si alguien se ofende, lo siento, pero yo para mí personalmente no es igual un niño que un perro. Lo siento si puedo herir alguna sensibilidad, ¿vale? Y me gustan mucho los perros. Pues muchas gracias, Mariano, y nada más. Hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica.